Shabbat Shalom Umevorach Shabbat Shalom, shalom mis amados, bendiciones, bendiciones a cada uno, que el Eterno, nuestro Dios, nuestro Hashem, el Poderoso, esté con ustedes y les bendiga y les guarde en gran manera. Hoy tenemos un tema hermoso, por supuesto, que va junto con otro que ya compartimos cuando hablábamos acerca de la unción del Mashiach y nuestro Mashiach, nuestro Yahshua, Mashiach, que vino a la tierra. Él vino con una unción. Un momento, hace 2000 años, él trajo la unción profética. Él vino con una unción de profeta. Pero en el momento de levantarse de la cruz, ahora él se levanta, ya no como un Neví, como un profeta. Ahora se levanta como un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, para ofrecer el sacrificio vivo para siempre en el tabernáculo, en el Bet Hamikdash del cielo, mis amados. Entonces, hoy el tema que nos ocupa se llama el sacerdocio de los Mashiachim. Sacerdocio de los Mashiachim. ¿Quiénes son Mashiachim? Mashiachim es toda aquella persona que ha creído en el Mashiach. Todos aquellos que de alguna manera nuestra fe está puesta en el Mashiach y que esperamos que Él venga pronto para que nos glorifique juntamente con todos los que somos reunidos como un número en específico delante de nuestro Dios. Y entonces nosotros somos los Mashiachim. Creemos en nuestro Mashiach. Mashiach significa el ungido, y entonces nosotros nos convierten en ungidos, ¿verdad? Los Mashiachim, ¿verdad? Bien, voy a aperturar con una cita bíblica en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la siguiente manera, así dice la palabra del Señor. Mas vosotros, hablando de nosotros, sois linaje escogido, ¿bien? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amados. Esto lo escribe el apóstol Pedro y se está refiriendo a nosotros, a los que creemos en nuestro Mashiach Yahshua, a nuestro Yahshua HaMashiach. Bien, mire pues la palabra que dice. Voy a explicar un poquito este versículo porque está precioso. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Sabemos que Israel, el pueblo de Israel, era un pueblo que Dios había escogido. Dios, nuestro bendito Hashem, había escogido ese pueblo para hacer un pacto con ellos, una alianza, y de ahí sacar descendencia, ¿verdad? Era el pueblo que sobrepasaba a todos los demás pueblos, a todos los demás tribus, a todos los demás linajes. Era Israel, el pueblo bendito de nuestro Dios. Ahí Dios les dice las mismas palabras en Éxodo, capítulo 19. Dios también les está diciendo, vosotros sois linaje escogido al pueblo de Israel. ¿Ven? Pero bien, ahora a todo aquel que crea en el Mashiach se le da la misma oportunidad de formar parte de un linaje escogido. Así que, mi amado,
Tú eres un linaje escogido. Dios nos escogió y como dice el Salmo, que Dios levanta del polvo al pobre, el menesteroso lo saca del muladar. Pues ahí estábamos como polvo y como muladar, pero el Eterno nos ha levantado y nos ha sentado en la mesa de los príncipes de su pueblo, dice el Salmo bendito. Ahora, mis amados, que ya somos parte de este linaje escogido, tú no eres cualquier persona. Amén, amados. Siempre el mundo o el enemigo va a querer robarnos nuestra identidad. Escucha bien, el enemigo siempre va a querer robar nuestra identidad o te va a querer poner una identidad falsa, ¿verdad? A donde no encajas en el reino de Dios. Por eso el Señor hoy te va a hablar de una identidad bonita y hermosa. Primeramente, que tú eres perteneciente a un linaje, a un tipo de personas que Dios, nuestro Padre, escogió. Bendito Dios. Él nos escogió, mis amados. De entre todo el mundo, el Señor escogió un remanente, todo aquel que crea en el Hijo, tiene vida eterna. ¿Sí? Ahora, ya eres un linaje escogido, pero también te dan una función, y dice aquí, real sacerdocio. Un sacerdocio para los reyes, un sacerdocio de la realeza, mis amados. No cualquier sacerdocio. Tu sacerdocio no es cualquiera. Dice que también somos una nación santa. Ven, una nación santa. También dice, pueblo adquirido, nuestro Padre bendito. ¿Y cómo nos adquirieron? Amén. Tuvieron que pagar un precio, y el precio usted ya lo sabe, ¿verdad? El sacrificio de nuestro Mashiach, nuestro Cordero inmolado, que vino y se sacrificó para nuestra Geulá, nuestra redención. Bien, y luego dice la palabra ahí, para que anunciéis, tenemos una función, mis amados, tenemos una función de anunciar las virtudes, las características de aquel que nos llamó. ¿Dónde estábamos? En las tinieblas y ahora estamos en luz, en la luz, en el or de Dios. Amén. Mire pues qué dice la palabra. Se lo voy a leer en otra versión. Me gusta otras versiones, ese mismo versículo, para poder entender un poquito más amplio lo que estamos o lo que vamos a tratar hoy de enseñar. Amén. En la versión traducción lenguaje actual, este versículo dice de la siguiente manera: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Uya, precioso versículo. Usted ya no es de cualquier familia. Usted viene siendo miembro de la familia de Dios. Aquí no importa el apellido, aquí no importa si es apellido de alcurnia, si es apellido, o sea, la verdad, o nuestros niveles sociales, posición social, no importa. Lo que importa es que si usted cree en el bendito Hijo del Dios eterno, amén, y usted lo ha recibido, usted vive conforme a las ordenanzas de Él, entonces, mi amado, usted es parte de la familia divina, la familia de Dios. Luego dice, son sacerdotes al servicio del Rey. Oh, Baruch Hashem. Somos sacerdotes al servicio del Rey. ¿Quién es nuestro Rey? Nuestro Abba Kadosh, su Padre Santo, es nuestro Rey. Bendito sea Él, por siempre. Ahora estamos a su servicio, pero somos sacerdotes. Y mire que el texto no le está diciendo a los levitas, a la orden arónica, no se los está diciendo a ellos, nos los está diciendo a todos nosotros que fuimos rescatados y comprados, adquiridos por precio de sangre. Ven, amados. Luego dice el texto,
sigue diciendo en la versión, traducción lenguaje actual, dice, y son pueblo, son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho, ¿verdad? Es nuestra gran labor anunciar las maravillas que nuestro Dios, nuestro bendito, ha hecho. Bien. En la versión, le voy a leer ahora el mismo texto en la versión Kadosh. Y dice en la versión Kadosh de la siguiente manera. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey. Kohanim es sacerdotes del rey. Una nación Kadosh, una nación santa. Un pueblo para Adonai poseer. Amén. Un pueblo que nuestro Dios posee. Dice, ¿por qué? Porque de ustedes declaren las alabanzas. Dice, para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Esto dice en la versión Kadosh. Voy a leerle ahora la versión siriaca, aramea siriaca, que es la versión peshita, y dice así, pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes. Escuchen, mis amados, lo que estamos diciendo, para que sirvan como sacerdotes para el reino de Dios, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se dice la versión Peshita. Ahora, mis amados, ya que leímos este texto en 3 versiones diferentes, ¿eh? Ya no cabe duda que lo que está diciendo el apóstol Pedro para la iglesia, y mire que es a la iglesia de los Mashiachim, no la iglesia de los Yudim. La iglesia de los judíos es muy diferente a la iglesia de los Mashiachim. Los Mashiachim son los que creen en el Cristo bendito. Ven, amado, bendito su nombre para siempre. Entonces, el sacerdocio de los Mashiachim, hablábamos en un tema anterior que tuvo que haber un cambio de sacerdocio. Usted no ha visto el tema anterior, le invito a que usted lo vea, lo pueda buscar a través de nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, para que usted pueda comprender un poco más lo que estamos hablando, ¿verdad? El cambio del sacerdocio que vino cuando nuestro Mashiach muere en el madero, es clavado en el madero, y ahí está sepultado 3 días y 3 noches, y en el tercer día cuando se levanta, ya no sale como Neví, ya no sale como un Neví, ahora sale como un Cohen Gadol, como un sumo sacerdote que va a ofrecer, que ha ofrecido el mayor de todas las ofrendas que se hicieron a lo largo de toda la eternidad, su propia vida. Bendito nuestro Señor, amados. Bien. Ahora, justo lo tengo que explicar para que nos metamos a entender cuál es el sacerdocio de los Mashiachim. Hubo un cambio. Al venir nuestro Mashiach, ahora como sumo sacerdote, tuvo que cambiarse también las leyes de los sacrificios, las leyes de las ofrendas, las leyes de las libaciones y todo lo que requería esas leyes prácticas de culto levítico, tuvo que cambiarse, hacerse a un lado y establecerse las nuevas leyes para un sacerdocio nuevo. Amén. Pero yo me da a entender, mis amados,
porque esta palabra está preciosa si la entendemos cómo va al fluir del Espíritu Santo. Ahora, mire, tuvo que haber un cambio de sacerdocio. Ya no es el Cohen Gadol Aarón, ni son los sacerdotes, los Cohen, los sacerdotes levíticos. Ahora es nuestro Cohen Gadol, Yahshua HaMashiach, y hay un grupo, hay una orden sacerdotal que a lo mejor usted ni sabía, pero hoy se lo vamos a informar. Usted es parte de esa orden de los sacerdotes de Cristo bendito. Amén, amado. Y lo estamos leyendo en la cita bíblica. Ahora, con nuestro Mashiach Yahshua, como un Cohen Gadol, como un sumo sacerdote, y con el régimen nuevo, la nueva ley, y quiero aclararlo nuevamente, no es de que haya pasado los 10 mandamientos ni la Torá. La Torá es vigente, mis amados. Amén. Lo que ha cambiado son los mandamientos expresados en misbot, en preceptos levíticos, de sacrificios, de ofrendas, de flagelaciones, de abluciones, lavamientos y purificaciones. Que ya no tiene más sentido, ya no tiene sentido matar un cordero para cubrir una deuda de un pecado, si ya nuestro Mashiach lo cubrió. No tiene sentido llevar 2 palominos, una ofrenda, como la que ordenó Moisés para la expiación la ofrenda que era para la limpieza de alguna enfermedad. No tiene sentido, mis amados. No tiene sentido la ofrenda mecida, ya no tiene sentido. Las flagelaciones con la vestimenta del cilicio, ya no tiene un porqué. Escuche bien, las abluciones, tanto de lavamiento de manos, ¿verdad? Para comer los alimentos, que eso es práctica judaica todavía, de los Nevi'im, de nuestros hermanos judíos, ya no tiene un sentido. Ahora todo fue concentrado en el Mashiach verdadero, y que ahora es a través de él que logramos completa purificación y limpieza de todo. Pero ahora, en nuestro oficio como sacerdotes, tenemos que aprender cuál es nuestra función. Amén. Antes de que sigamos por el Señor, en este nuevo régimen, la nueva ley que está expresado en nuestros corazones, ahora se ha designado un sacerdocio nuevo. Un sacerdocio que oficie culto, adoración, intercesión, ruegos, oraciones, servicios al prójimo también, ¿verdad? Oraciones al Padre. Esto es lo que nos compete ahora a nosotros como sacerdotes de la orden del Mashiach. Ven, amados. Ahora somos una orden de sacerdotes encargados de ofrecer adoración a nuestro eterno y bendito sea, de una manera diferente que la orden arónica. Y lo vamos a ver, mis amados. Primeramente, ¿sabe cómo estaba el corazón de Hashem, el corazón del Padre, antes de venir nuestro Yahshua precioso? ¿Sabe cómo estaba el corazón del Padre, mis amados? El Padre primeramente estaba hastiado, déjenme decirle. El Padre estaba hastiado, hermano, mire, que ya le habían colmado la paciencia, porque habían agarrado como vicio el sacrificio de corderos
y año tras año, matando corderos, mataban, y pecaban y mataban y volvían a pecar y volvían a matar y volvían a pecar y volvían a matar. Hermano, era un asunto de nunca acabar. Por eso el Señor estaba hastiado y dijo que estaba hastiado de las ofrendas y sacrificios, de los holocaustos, ya no quería saber nada. Amén. Segundo, el Padre estaba hastiado, hermano, del mal servicio sacerdotal que se daba en aquel entonces. Amén. Porque aún los propios sacerdotes, mis amados, se corrompieron delante de Hashem, se corrompieron, hermano, empezaron a hacer cosas que no eran de acorde al principio, como Aarón y sus hijos hacían el sacrificio a Dios. Hubieron muchos sacerdotes, aclaro, no todos, pero hubieron muchos sacerdotes que se corrompieron, amén, y que empezaron a hacer las cosas malas. La vamos a ver para que vea que no le estoy mintiendo. Amén, amado. En Malaquías, capítulo 2, versículo 1 al 9, dice de la siguiente manera, mis amados, dice: ahora pues, oh sacerdotes, ¿a quiénes les está hablando el Señor? A los sacerdotes levíticos, por supuesto, en el tiempo de Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Adonai de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Aquí yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro al estiércol, y el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Miren qué fuerte palabra es la que el Señor les estaba dando a través de Malaquías a este grupo o esta orden sacerdotal que se había corrompido. Verso 4: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mi pacto en él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temieran. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Verso 6: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Adonai de los ejércitos. Un sacerdote es un mensajero de Adonai, mis amados. Versículo 8: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Hermano, porque forzaban meter. Mire que un día nuestro Mashiach, Yahshua, les dijo: ustedes colan el mosquito y se tragan el camello. Exigían, mis amados, al pueblo le exigían tanto, amén, que si eran precepto tras precepto y ley tras ley, pero los mismos que ordenaban eso no lo cumplían. Por eso el Señor está enojado aquí, mis amados, y dice: habéis corrompido el pacto de Leví, dice Adonai de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. En la ley hacéis acepción de personas.
Baruch Hashem, qué fuerte. ¿Cómo estaba el sacerdocio levítico en el tiempo de Malaquías? No. Mire qué dice capítulo 1 de Malaquías, verso 6. Mire, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy el padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Imagínense, mis amados, los propios sacerdotes, cómo menospreciaban a nuestro bendito Dios. Está tremendo esta palabra. Entonces, ¿los sacerdotes del antiguo pacto se corrompieron? Claro que sí. Sofonías 3:4. ¿Es la palabra? Los profetas son livianos, porque prevaricadores, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Falsearon la ley. Y es que, hermanos, los sacerdotes, ellos estaban a conveniencia. Y hasta el día de hoy, déjeme decirle que hay muchos sacerdotes, y no me refiero a la tradición, usted ya sabe cuál, ¿no? La iglesia tradicional. No, me refiero dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo santo, aún hay sacerdotes que están falseando la ley. Amén. Porque prefieren ocultarle el pecado a alguien mientras reciban su diezmo, su ofrenda. Amén. Prefieren no decirle nada de que está en pecado porque no se les vaya a ir de la iglesia. Y perdónenme, pero tengo que decirles la verdad. Entonces, hay sacerdotes hoy, como los levitas, que están falseando la verdad de Hashem. Amén. Por conveniencia. Mire que dice Ezequiel, otro gran profeta, que también va a dar una reprenda a estos sacerdotes. Capítulo 22 de Ezequiel, verso 26, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo y apartaron sus ojos, y no he sido, dice, y yo he sido profanado en medio de ellos. Oh, qué terrible palabra, mis amados. Amén. Y hay más versículos que podemos citar hoy para hablar de los sacerdotes del antiguo pacto. Amén. Los sacerdotes de la orden levítica o arónica. Amén. Que estos se corrompieron, no todos, pero algunos en su momento se corrompieron, mis amados. Entonces está hastiado de sus sacrificios y está hastiado del mal servicio, así como cuando usted va a un restaurante y le trata mal el mesero, ya no queda deseos de comer ahí, ni siquiera de volver, mucho menos de darle la propina, ¿verdad? Porque hubo un mal servicio. Así el Señor miraba desde lo alto, miraba a sus siervos, a sus levitas ahí, actuando mal, convenencieros, hipócritas, falsos. Amén. Dijo el Señor: yo voy a cambiarlos a estos, los voy a desechar y voy a llamar y voy a nombrar otros, pero de una orden diferente. Baruch Hashem, mis amados. Ahora vamos a ver entonces la orden en la que usted y yo pertenecemos. Usted y yo pertenecemos a una orden, a la orden del sacerdocio del Mashiach. Amén. Gloria a Dios.
Y retomo el versículo con el cual inicié, Primera de Pedro 2:9, y ahí está más que claro, mis amados, más que claro está. Lo voy a leer en la versión Peshitta, una de las que me gustaron. Amén. ¿Cómo dice esa versión? Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes al reino o en el reino. Bien. Somos linaje escogido para que sirvamos como sacerdotes en el reino o para el reino. Amén, amados. Entonces, es un sacerdote. Otra cita bíblica donde nos están mencionando a nosotros, y escuche bien, no a los levitas, no a la orden arónica, amén, a la verdadera orden que el Señor nombró, porque no es nombramiento humano, no es de que un pastor o un apóstol, un profeta venga y te unja y te diga, tú eres un ungido, hoy te declaro sacerdote. Ni lo crea, mi amado. Cuando alguien haga esto, por favor, ni lo crea. El único que tiene la autoridad de nombrar a los sacerdotes es nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote. Amén, amado. Isaías 61, ¿se acuerda cuando nuestro Yahshua leyó Isaías 61? En la sinagoga, mis amados, entra mi Cristo precioso a la sinagoga, se sienta y el encargado de ahí le pasa el rollo del profeta Isaías, y el Cristo bendito agarra el rollo sobre la mesa, abre el rollo con sus manos y extiende el rollo, y a donde fijó sus ojos, ahí leyó. Y entonces el Señor dijo que había sido ungido en ese momento. Gloria a Dios. Aleluya. Y en Isaías 61, que agarra el Señor, Él está diciendo que el Padre lo ungió para libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos, y habla de toda la función que iba a hacer. ¿Amén? Baruch Hashem. Pero mire que dice un poquito más adelante. Lo vamos a leer del 1 al 6. Isaías 61, del 1 al 6. Dice la palabra: el espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai y el día de venganza de nuestro Hashem, a consolar a los que están enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Adonai, para gloria suya. Versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas, aleluya, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Bendito nuestro Señor. Y es lo que estamos haciendo, mis amados. Pues usted está escuchando este mensaje, esta prédica, si usted me está escuchando ahorita, es porque usted está interesado en ser uno de esos que van a reedificar las ruinas. Ven, usted es un edificador del reino, bendito Dios, aleluya, de generaciones. Versículo 5 dice la palabra: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros, ahí viene el versículo clave, y vosotros, ¿quiénes?
Los que ya nos libertó, nuestro Yahshua HaMashiach. Alabado sea el Señor. Amén, amados. Dice, y vosotros seréis llamados. ¿Cómo vamos a ser llamados? Sacerdotes de Adonai. Ah, bendito su nombre, mis amados. ¿Cómo vamos a ser llamados? Sacerdotes de Adonai. Gloria al Señor. Dice, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Aleluya. Ministros de nuestro Dios. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Amén. Miren cómo está preciosa esta palabra. Aleluya. Que usted ya no es un cristiano más. Entiéndalo, por favor, mi amado. Amén. Usted no es un cristiano más. Por favor, no. Quiero que usted pueda comprender esta palabra. Amén. Como que a veces pensamos, ya acepté a Cristo, voy a la iglesia, leo mi Biblia, canto, danzo. Ah, es todo lo que tengo que hacer. Así que sí, así que no. Bien. Tampoco venga y espere a que venga el pastor y que lo unjan como sacerdote. Tampoco. Porque usted, desde el momento que fue ungido, desde el momento que ya usted recibe a nuestro Mashiach, y hay un cambio en su vida, usted lo convierte en un sacerdote real. Gloria al Señor. Un verdadero sacerdote del Padre bendito. Gloria al Señor. Entonces está precioso este versículo. Amén, amados. Amén, amén, amados. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 6. Apocalipsis 1:6 dice la palabra del Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y le está diciendo, ¿está refiriendo este versículo a los levitas? No, mis amados. Está refiriendo a la nueva orden de un sacerdocio diferente. Gloria a Dios. Capítulo 5, versículo 10, ahí mismo en Apocalipsis 5:10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. ¿Quiénes serán estos sacerdotes? Por supuesto que la nueva orden, la orden del Mashiach, el sacerdocio de los Mashiachim. Aleluya. Bien. Capítulo 20, siempre en Apocalipsis, capítulo 20, verso 6, por favor. Si usted me anda siguiendo con su Biblia, excelente. Y si no, yo le recomiendo que ponga atención a los versículos y una hojita para ir anotando, porque es mejor que usted también lo tenga anotado para que sí lo repase. Apocalipsis 26 dice de la siguiente manera: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos,
de la Biblia, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años. Ya, hablando de la iglesia, no está hablando del pueblo judío, amén. No está hablando de la orden levítica o arónica, está hablando de la orden de los Mashiachim, amén. El nuevo sacerdocio, ya no de Aarón, mi amado, ahora un sacerdocio que viene a través de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria al Señor. Bien. ¿Qué hacía un sumo sacerdote arónico en la orden de Aarón? ¿Qué hacían? ¿Cuál es la función que hacían? O el oficio sacerdotal. ¿Cuál era el oficio sacerdotal de los levitas? Amén. Ya hablamos en parte en otro video, ¿verdad? Solamente voy a mencionar aquí un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 8, Hebreos, capítulo 8, versículo 3, dice la palabra, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Amén. ¿Qué hacía un sumo sacerdote, mis amados? Presentaba ofrendas y sacrificios. Era su función, presentar ofrendas, sacrificios. Si venía un pecador, le traía su ofrenda, le traía el cordero, el Cohen Gadol, el sacerdote, tenían que sacrificar los corderos, ir al altar de bronce, quemar la ofrenda, quemar el cordero, recolectar la sangre, llevar la sangre hasta el propiciatorio en el lugar santísimo, derramar la sangre para el perdón de pecados, o más bien dicho, para ocultar el pecado de esa persona, ¿verdad? Y si esa persona el otro día pecaba, tenía que volver a hacer la misma procesión. Pero era el oficio sacerdotal, ofrendas y sacrificios. Entonces, nuestra función sacerdotal también tiene que ver en parte con ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios. Pero ojo, mis amados, pongan atención, no se vaya a confundir. No estoy hablando que vamos a ir a matar nuestro cordero. Estoy hablando que usted me traiga ofrendas aquí de semillas, que eran las ofrendas en aquel entonces, eran granos, semillas, ¿verdad? No. Vamos a ver de qué se trata todo lo que estamos hablando. Para esto, primeramente, como sacerdotes de la orden de nuestro Mashiach precioso, ¿amén? Tenemos que empezar nosotros con una purificación. Amén. Los sacerdotes, cuando eran nombrados en el Antiguo Testamento, en el antiguo sistema arónico, hacen la convocatoria, decían, todos los que quieran ser sacerdotes de la tribu de Leví tienen que hacer fila y aquí van a ir pasando delante de Aarón uno por uno. Hacía la fila, hermanos, no, interminable de puros levitas, hermano. Todos querían ser sacerdotes. Entonces Aarón era el encargado de la supervisión, quien era apto. Entonces, cuando ya pasaban con Aarón les decía, quítate la ropa, porque te voy a revisar. Caray. Y tal vez estamos pensando una mentalidad morbosa, pero no, mis amados. Era necesario revisar cada parte del cuerpo de un levita que iba a ser nombrado, ungido como sacerdote. Tenía que estar completas sus orejas, ¿verdad? Tenía que tener buena visión, buena nariz, buena boca, no tenía que ser
tartamudo, ni que hablara quedito, porque tenían en algún momento que hablar de parte de Dios y no podían dar un mensaje vivo. Tenían que tener completas las manos para poder hacer el sacrificio que se tenía que hacer. Tenían que tener una medida, una estatura, mis amados, porque la menorá, el candelabro, medía 2 metros de altura. Imagínense, una persona de baja estatura no podía ser sacerdote. Amén. No debería de ser encorvado, tenía que andar derecho, no tenía que tener mal un pie, tenía que andar bien. Entonces había requisitos que Aarón tenía que supervisar y los bañaba Aarón, mis amados, los llevaba y los bañaba a cada candidato a sacerdocio. Ahí en el libro de Levítico usted lo puede encontrar lo que le estoy diciendo, no le miento. Dice que Aarón los bañaba y le revisaba cada parte del cuerpo, todas las extremidades y todo. Incluso les tocaba, si no tenían algún testículo mayugado, les tocaba a Aarón, porque debería de ser un hombre, un sacerdote fecundo, un sacerdote viril, un sacerdote que pudiera dejar descendencia sacerdotal también. Todo se revisaba, todo pasaba a un ocultamiento perfecto. Bien, gloria a Dios. Pero hoy no es así, mi amado, no voy a pensar de que, ay, me van a revisar. No. ¿De qué se trata esto? Ahora es interno, ahora es del Espíritu. Amén. Ahora sí nos revisa, pero nos revisa el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos? Bien. Ahora hay un ocultamiento espiritual y nos está revisando y lo vamos a ver que incluso podemos ir con un amado, con un hermano, con un siervo del Señor a decir, ¿sabe qué, siervo? Vengo a abrir mi corazón y a sacar todo lo que tengo porque no quiero tener toda la escoria que pudiera guardar en nuestro corazón, amados. Bien. Bendito el Señor. Entonces primeramente dice, los candidatos a esta nueva orden sacerdotal de los Mashiachim, escuche bien, primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, los requisitos, dice la palabra, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, mis amados, primer requisito que nosotros debemos de cumplir, la santidad de nuestro Dios. Escuche bien, no es obra que usted haga para adquirir santidad. La santidad es de Dios. Bien, la santidad es de Dios. Usted solamente tiene que cuidar su vida. Amén. Andar con su corazón y su alma y su espíritu con puertas cerradas para que no entre la serpiente y muerda. Dice el libro de Eclesiastés que a portilla vallado le morderá la serpiente. Tenga cuidado. Cerremos rápido los vallados, cerremos, amados, porque uno corre peligro de perder la santidad. Aleluya. Mateo capítulo 3, verso 8. La palabra del Señor, escuche bien. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Son requisitos en nuestra orden sacerdotal. Amén. Nuestro oficio sacerdotal, primeramente tenemos que empezar con nosotros mismos. Amén. El Cohen Gadol tenía que sacrificar primeramente para él su cordero. Amén. Para él primeramente, después para los demás. Pero tú no puedes ministrar al Señor. Tú no puedes hablar del Señor, amado. Escucha bien. O no debes, más bendito sería la palabra, no debes
hablar del Señor o ministrar a alguien más si tú tienes una gran falta espiritual. Por lo tanto, tú tienes que sanarte primero. Tienes que buscar tu sanidad espiritual, entregar tus culpas, entregar tu pecado, decirle al Señor que te perdone. Tienes que hacer teshuvá. Ya sabes que hacer teshuvá es arrepentirte, pero el arrepentimiento es de 180 grados. Amén. ¿Cuál es el arrepentimiento de 180 grados? Que si yo voy caminando hacia el mal, haciendo las cosas malas, le tengo que dar la espalda a lo malo, entonces me volteo y empiezo a caminar buscando a Dios. Amén. Dejando atrás de mí lo que andaba haciendo mal y siguiendo la meta a nuestro bendito Dios. Eso es teshuvá, retornar del camino pecaminoso al camino del bien. Baruch Hashem. Entonces dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí teshuvá en hebreo, ¿verdad? O en griego, metanoia. Y la metanoia es un cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Mi amado, ¿quieres ser un sacerdote del Dios Altísimo? Tienes que tener un cambio de mentalidad, por favor. Mirar de diferente manera, pensar de diferente manera, hablar de diferente manera, actuar de diferente manera. Eso es metanoia, eso es un arrepentimiento. Y teshuvá, dejar el camino que llevabas y retornar a Hashem poderoso. Bien. Eso es nuestro oficio en este nuevo orden de sacerdotes. Primeramente nosotros, primeramente limpiarnos. Ya dijimos, buscar la santidad de Hashem. Amén. Tener frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ver Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12:1. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Hashem que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué hacía? ¿Cuál era la labor de un sacerdote? Hacer sacrificios de ofrendas. ¿Cuál es la labor nuestra como sacerdotes? Presentar nuestros propios cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y eso es la ración de culto que nos corresponde. Amén, amado. Miren pues qué dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, amados? Tengo que llevar mi cuerpo al sacrificio. Amén. Pero no vaya a creer usted que me tengo que ir a colgarme o a matarme ahí para sacrificarme. Eso sería un error garrafal, ¿no? Pensarlo de esta manera. Sino que sacrificar nuestros cuerpos se refiere a que mis ojitos, mi boca, mis oídos, mis manos, mis pies, mis órganos sexuales incluso, tengo que consagrarlo, amén, para Dios. Presento mi cuerpo en un sacrificio santo para Él, a donde mis ojos ya no vean lo malo, a donde mi boca no hable engaño, ni maldiga, donde mis oídos no sean prestados para el chisme, menos las malas palabras, a donde mis manos no roben o no derramen sangre, donde no me convierta en un adúltero o fornicario, mis amados. Entonces tengo que presentar mi cuerpo en un sacrificio a Hashem poderoso. Como sacerdote yo presento. Usted como sacerdote
Usted debe de presentar su cuerpo en un sacrificio a Dios. Bien. Bendito nuestro Cristo precioso. ¿Qué más dice la palabra del Señor? También en Santiago capítulo 5. Amén. Santiago capítulo 5 nos dice cómo lo debo de hacer, amados, porque a veces traemos, mire, cargando, el corazón es como una gran bodega, ¿verdad? A donde somos acumuladores. Si somos acumuladores físicamente, posiblemente también o mayormente seamos acumuladores espiritualmente. ¿Eh? A veces acumulamos que una bolsa porque me va a servir, que una botella porque me va a servir, que esto me va a servir, no lo tiro porque me va a servir algún día. Y hermano, acumulamos cosas y tenemos bodegas llenas de cosas. Y a veces de pura basura. Pero somos acumuladores también en el alma, en el corazón, porque ahí acumulamos rencores, odios, tristezas, amarguras, pleitos, ¿verdad? Todavía está ahí en tu corazón o en tu mente, todavía está retumbando una maldición que te soltaron cuando eras niño y eres abuelo, abuela. Bien. Todavía guardando, hermano, y lo guardas ahí. Cada vez que te acuerdas, hasta quieres llorar y te amarga la vida, todo esto. Amén. Es difícil de sacarlo porque mientras más pasa el tiempo, más vamos guardando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Santiago capítulo 5, verso 16 dice la palabra: confesaos vuestras faltas o vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sanados de qué? Sanados del alma, sanados de la mente, mis amados. Amén. Si tú tienes algo contra tu hermano, no puedes venirle a ofrecer a Dios una ofrenda porque estarías, hermano, en contra y Dios no recibiría tu ofrenda. Le pasó a Caín. Dios no recibió la ofrenda de Caín. ¿Sabe por qué? Porque andaba en enemistad con su hermano, le tenía celo a su hermano, le tenía envidia, le tenía ira, le tenía rencor a Abel. Y por eso Dios dijo: no te recibo tu ofrenda, no te lo puedo recibir hasta que no te arregles con tu hermano. Y lejos de arreglarlo, lo mató. Imagínense. Que Caín, mis amados, pero muchos cainitas hay aquí hoy. Tenemos que quitarnos toda esa ira, todo ese coraje, resentimiento. ¿Cómo? Ir y confesar vuestras faltas o vuestras ofensas a Dios, por supuesto, gloria al Señor. Entonces mi corazón va a sanar. Yo voy a buscar a alguien que le tenga confianza y le diga: hermano, ¿sabe qué? Vengo a abrir mi corazón porque tengo tantas cosas acumuladas que necesito escupirlo y vomitarlo de mi alma para que así pueda tener sanidad del alma. Amén, amados. Es parte, lo que le estamos platicando ahorita es parte del oficio sacerdotal en el nuevo orden del sacerdocio. Pero oiga, amados, esto primeramente es para nosotros. Lo que estamos hablando ahorita es una purificación o una santificación para nosotros, para luego empezar a servir con los demás. Voy a empezar a servirle al otro, pero primero tengo que estar limpio. Amén, amados. Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, hay que ofrecer, por medio de Él, por medio de nuestro Yeshua, sacrificio de alabanza. Wow, ya no es matar un cordero, entonces. Bien. Ya no es traer unos palominos y ofrecerlos en el altar, ya no.
Ya no es que yo traiga mi ofrenda de semillas o en especie de frutas, de vegetales, ya no. Amén. Es ofrecer, dice aquí, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Eso es parte de mi labor sacerdotal como un Mashiachim. Amén. Como un Mashiachim, yo tengo mi gran deber, amados, de ofrecerle al Eterno sacrificio de alabanzas, que lo honren, que le exalten, que llenen el lugar, mis amados, de gloria. Bendito Dios. Es parte de nuestra labor como sacerdotes. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo Efesios capítulo 5, verso 1 al 2. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién va a imitar? A su líder. Va a imitar al fulano de tal, al profeta, al apóstol, al pastor. Imite a Cristo como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio, escuche bien, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es el olor fragante? El sacrificio y la ofrenda de entregarse por amor. Entonces entreguémonos al Señor por amor y vamos a hacer un sacrificio y una ofrenda que le agrade al Señor. Amén, amados. Bien. Aquí ya terminamos la primera fase, que es nuestra santificación. De esta manera, usted ya vio por lo suyo, ya se limpió, ya está bien. Ahora vamos a ver. El primero es conmigo, después es hacia arriba. Amén. Primero conmigo, después hacia arriba. Mi trato de sacerdote a sumo sacerdote. Amén. De sacerdote a sumo sacerdote. De sacerdote a Dios. Amén. Lo que tenemos que hacer. Juan capítulo 4, verso 23. Jesús hablando con la samaritana. Es un pasaje muy conocido. Jesús le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ahí cambie la palabra adoradores y póngale sacerdotes. Y diría: y cuando los verdaderos sacerdotes adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales sacerdotes busca que le adoren. Hashem, bendito nuestro Señor. Tales sacerdotes el Padre busca que le adoren, pero los verdaderos adoradores, los verdaderos sacerdotes del Señor. Ven, gloria al Señor. Entonces tenemos que entregarle una adoración preciosa a nuestro Dios. En aquel entonces era la quema de las vísceras del animal, todo se quemaba, todo lo quemaban, hermano, lo calcinaban y ese olor que salía, los sacerdotes decían: esto es como una ofrenda a Dios y Dios lo recibe, sí, pero ahora cambió, ya no, usted no va a quemar ovejas, ahora va a darle a Dios una alabanza que salga de lo más interior de su vida, mi amado. Amén. Una alabanza nueva y que le exprese al Señor lo grande, lo magnífico, lo santo, lo sublime, lo bello que representa. Aleluya. Amén. También dice la palabra del Señor, primera de Corintios, capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué hay cuando se reúnen? Cuando ustedes se reúnen en la iglesia, ¿qué tienen? ¿Qué hacen en esa iglesia? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina,
¿Tiene lenguas? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Amén. 14:26 de Primera de Corintios. Y ahí nos está dando, mi amado, lo que debe de tener nuestras reuniones. Si tú te reúnes en la iglesia para echar chisme, para criticar, para estar peleando, para ver cómo llegó el pastor o cómo llegó el hermanito, cómo llegó el fulano de tal, o sea, a eso mejor no vayas a la iglesia. Si vas a la iglesia para presumir, no vayas. Aleluya. La iglesia para esto. Dice aquí, cada uno de ustedes tiene salmo. ¿Qué es salmo? Gratitud. Salmos es alabar, es alabanza. Tiene que salir una alabanza espontánea de nuestra vida, de nuestro ser, amados, para exaltar el nombre bendito de nuestro Señor. Amén, y Salvador, Yahshua, HaMashiach, y nuestro Abacados y el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué más tienen? ¿Tienen doctrina? ¿Habrá enseñanza en la iglesia? ¿O solamente llega el pastor a entretenerlos con cuentos? Porque hoy los pastores, mis amados, déjenme decirles que hoy los pastores en muchos lugares, no señalo alguno en específico, pero en muchos lugares solamente llegan, mi amado, como un buen conferencista, como un motivador, un motivador más, como una persona que te va a motivar y te dice cosas bonitas y te dice te va a ir bien y échale ganas y que Dios te bendiga y lo clásico, ¿no? El cliché clásico, tendrán tiempos buenos y vas a ver tu mejor tiempo está por venir. Hermanos, esos son clichés. Amén. No hay buenos tiempos, estamos en tiempos buenos todo el tiempo. Bien. Yo no espero que el día de mañana sea mucho mejor que este. Alabado sea el Señor. Escuchen, mi amado, porque yo sé que este día el Señor me lo diseñó preciosamente para mí. Amén. Mañana va a tener su propio afán. Amén. Y a lo mejor, si me están diciendo, va a venir tiempos buenos y a lo mejor termina la pandemia y viene otra pandemia, imagínense dónde están los tiempos buenos. Amén. Tienes que tener una visión diferente de los tiempos que el Señor va marcando, de lo que ya estamos viendo en estos tiempos, como han dicho. Amén, amados. Si entonces tienes doctrina, tiene que haber enseñanza en la iglesia, tiene que haber un fundamento doctrinal bien establecido para que ninguno te mueva con cualquier viento de doctrina, ratito, que te digas, ay, ya me hablaron aquellos, ya me hablaron estos, ya me hablaron, y confundido el cristiano, imagínese, no tiene doctrina. ¿Qué más dice? Tienes lenguas. Aquí se manifiesta el Espíritu Santo, por supuesto. Se le da libertad al Espíritu Santo. Hay iglesias que no le dan la libertad al Espíritu. Y si hay lenguas, tiene que haber interpretación y, por supuesto, profecía. Amén. Y todo sea para edificación de la iglesia. Gloria al Señor. Esto es entonces de mí como sacerdote al Padre bendito. Es mi oficio vertical. Es mi oficio vertical. Gloria al Señor. Hechos capítulo 6, versículo 4, dice la palabra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración, amén, y en el ministerio de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra función sacerdotal en esta nueva orden del sacerdocio de los Mashahim? También es oración y palabra. Oración y palabra. Oración y palabra.
Amén, amados. Eso es lo que tenemos que hacer. Oración y palabra siempre. Gloria a Dios. Es lamentable ver que mucho pueblo no ora, no lee la palabra. Amén. Se acostumbran a leer ciertos pedacitos de la Biblia, pero no leen toda. Amén. Se acostumbran a orar 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Ya. Amén. Tiene que ser un cristiano de palabra, un cristiano con Biblia. Amén. Y un cristiano de oración. Es parte de nuestra función como sacerdotes en la orden de nuestro Mashiach bendito. Bien. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: invito a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones de acciones de gracia por todos, en especial por los reyes, por los que están en eminencia, los gobernantes. Amén. Parte de nuestra labor, amados. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros como sacerdotes, orando. No, que usted no le entre, hermano, mire, por favor, el nacionalismo. Amén. Que no le entre el nacionalismo o el otra parte, el izquierdismo. Amén. Porque entra el nacionalismo y dice: yo soy mexicano y defiendo mi patria, y entonces usted empieza a defender, hermano. Si bien lo defiende el presidente de la República, o peor tantito, cuando usted empieza a hablar, es que no hace bien su trabajo, es que está muy viejo el pobre cabecita de algodón, ¿verdad? Y empieza usted ahí a faltarle el respeto a la autoridad. Están representando ahí cuando Timoteo, le están diciendo a Timoteo: ora por tus gobernantes, los que están en eminencia. El apóstol Pablo: critícalos, habla mal de su gobierno. ¿Se dice? No, mi amado, no le corresponde a usted. ¿Bien? Usted es sacerdote. Si usted fuera político, pues haga lo que quiera, pero si usted es cristiano y tiene la envergadura sacerdotal, por favor no se meta en esas cosas. Levante sus manitas y ahí usted dígale: Padre, bendecimos a nuestras autoridades, a los que están en eminencia, Señor, a todos los presidentes de la República, Padre, a los presidentes de las naciones, Señor, los bendecimos y cúbrelos, dale sabiduría. Bien, eso es nuestra gran labor, pero no estarlos criticando, hermano, ni siquiera denigrándolos, porque a usted ni siquiera le consta lo que están hablando de ellos. Amén. Bien, ahora empieza mi labor de sacerdote, ya hablé. Primeramente, mi santificación. Segundo, vertical. De mí hacia Papá Dios. ¿Eh? Esta parte de adoración que debo de tener siempre delante del Señor. Ahora es de mí hacia mi prójimo, hacia usted, ¿verdad? De mí hacia usted. Mi labor, mi responsabilidad como sacerdote, de mí hacia el prójimo. Vamos a ver Santiago, capítulo 1 de Santiago. Verso 27. Santiago 1:27.
dice la palabra del Señor. La religión pura y sin mácula, en otra versión que me gusta, es la versión Peshitta, que dice la verdadera adoración, ¿amén? Y como ya dijimos hace rato, adorador es igual a sacerdote, entonces es la labor de un sacerdote, ¿verdad? La verdadera oficio sacerdotal, llamaríamos de esta manera, puro y sin mácula, delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuál es nuestra función ahora? Horizontal. Mi función horizontal es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Guárdense, dice aquí, sin mancha del mundo. Miren qué tenemos que hacer. Visitar a los huérfanos y a las viudas, apoyarlos. Amén. Siempre estamos, hermano, con el dedo a veces señalativo, ¿no? Es que no hacen, es que deben de hacer. Deben, pero no dice debemos, conjunto, hacer. Amén. Debemos de hacer. Debemos de hacerlo. Debemos de dar bendición a aquel que necesita. Amén. ¿Habrá huérfanos en este tiempo 2020? Por supuesto que hay. ¿Habrá viudas necesitadas en el 2020? Sí lo hay, amado. Amén. Tiene que buscar dónde poderle servir al Señor de esa manera. Amén. Gloria al Señor. Poder ir a ayudar a alguien, no sé, incluso ya puede ir usted a una casa hogar, en un asilo de ancianos, a llevar algo. No, ¿qué le puede quitar? Nada, pero es parte de nuestra función sacerdotal en este tiempo, mis amados. Usted conoce personas con necesidad, vaya, apóyelos, pero no haga, por favor, no lo anuncie, por favor, no se tome selfies dándole la ayuda a la gente, por favor, mis amados, porque si lo hace, honra de hombre va a recibir nada más. No lo hace. Allá ya está preparada la bendición para usted. La honra se lo va a dar el Señor, no los hombres, pero si usted empieza a tomarse selfies, ayudando a la gente, subiéndolo al Facebook, subiéndolo al WhatsApp, ya te mandé tal cantidad, ya tengo un aporte, por favor, amén. Eso no sirve de nada, amén, amados. Luego dice, 2 Corintios, capítulo 5, verso 18, dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio Cristo? El ministerio, la función, el servicio de la reconciliación. Entonces usted y yo, mi amado, estamos llamados para reconciliar, no para pelear, no para meter disputa o pleito. Hemos sido llamados para reconciliar. Amén. Ser reconciliadores. Gloria al Señor. ¿Me está comprendiendo, mi amado? Amén. Y cuando te vienen a contar algo, ¿qué pasa en tu corazón? A veces cuando te cuentan algo, de seguro, sí, pecó, ay, ahorita, y usted ya quiere agarrar la espada, ya quiere que recibir el espíritu de Pedro para mostrar la oreja. Ven, amados. No, el espíritu de la reconciliación, el ministerio, es decir, hermano o hermana, espérate tantito, mira, vamos a orar, vamos a ver de qué manera se hace una reconciliación, se aclaran las cosas, pero no inmediatamente abrir ahí a los hermanos, ¿no? O meter pleito, discordia. Nos llamaron a ser pacifistas. Bien, amados, nuestro Cristo era pacifista. Con Mashiach era pacifista. Es pacifista. Gloria a Dios. De aquí entonces que fuimos llamados para el ministerio o la función
de la reconciliación, reconciliar al pecador con Cristo Jesús, reconciliar al esposo y la esposa para que vuelvan a estar, reconciliar al hijo con el padre con el hijo, reconciliar entre hermanos, reconciliar entre la iglesia, reconciliarnos con todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos leyendo el texto. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Las palabras, use su sacerdocio, usa tu sacerdocio, ministralo a los otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor, amados. Amén. Entonces, mire, tenemos una función. Ya explicamos mi santificación, luego mi adoración a Dios, luego mi ayuda al pueblo, a la gente, al que me necesita. Estamos viendo ahorita el servicio a los demás. Parte de mi sacerdocio, esa es mi función sacerdotal. Bien, por el Señor. Jesucristo dijo, si te pide tu capa, pues dale también la otra. Si te pide llevar una milla, llévala dos. Amén. Señor, nuestro Cristo nos enseñó la bondad, nos enseñó el Gesed. Amén. La palabra Gesed en hebreo es bondad. Y nos enseñó Cristo, nos enseñó el Gesed de Gesed, que es la bondad sobre bondad. Aleluya. Amén. Ahora bien, tenemos, aparte de esto, otra función más, que somos los encargados del anuncio del reino. Amén. Somos los encargados de anunciar el reino. Acuérdense, reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio. Somos un sacerdocio de un rey, de nuestro Abacadosh. Amén. Pero miren qué dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id, nos están mandando, nos están delegando. Usted ya tiene una delegación ahí. Amén. Tiene su llamamiento sacerdotal. Por tanto, id. Amén. Y hacer discípulos a todas las naciones. No dice nada más en un lugar. A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Mira, ahí está nuestra labor de sacerdotes. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero usted, ¿qué va a enseñar si no lee Biblia? Amado, para poder enseñarle los mandamientos de nuestro Mashiach, tiene que leer Biblia. Y luego dice, y he aquí yo estoy con vosotros, no vamos solos, Él va con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven? Gloria al Señor. Y vamos a ver una última cita bíblica. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre, dice el Señor. Echarán fuera demonios. ¿Qué señales? Echar fuera demonios. ¿Quién lo hace? Los sacerdotes. Los que crean en el nombre, en la voluntad, en el poder de nuestro Yahshua HaMashiach, les dan esta facultad. Amén. Serán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Un lenguaje espiritual que solamente es un mensaje del Padre a Hijo. Amén. Versículo 18.
tomarán en las manos serpientes y no va a hacer nada, ¿no? Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Quién lo hace? Los sacerdotes de la nueva orden de los Mashiachim. Y ya le digo, usted puede ser un sacerdote si usted quiere, si usted se compromete con el Señor, si usted es fiel, busca su santidad, busca su vida en santificación, empieza a ser buen adorador al Padre, porque hay que ser adoradores buenos, porque el Padre eso busca, a los verdaderos sacerdotes que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Los servicios a los demás, ser bondadosos por el Señor y predicar el Evangelio. Eso es, mis amados, la responsabilidad que tenemos como sacerdotes de Dios. Amén. Y mire, verdaderos sacerdotes, no voy a creer que aquellos que andan con su sotana, con su mengana, amén. Esa gente que anda con su sotana, ¿verdad? Bien pulcros y caminan así, muy despacito, tipo pingüinos, ¿ven? Pero el Señor, ¿qué les diría? Sepulcros blanqueados, por fuera bonitos, pero por dentro saber, amados, qué tantas cosas guardan en su corazón esa gente, porque no limpian su vida como sacerdotes. Amén. Usted es verdadero sacerdote. Hágalo, mi amado. Empiece a actuar, empiece a hacer su función real. Cumpla su ministerio, por favor. Cumpla su llamamiento. Cúmplalo. Amén. Cúmplalo ya. Créalo. Amén. Créalo, porque no porque lo diga yo, porque lo dice la bendita palabra del Señor, que ya lo leímos. Amén. Créalo, mis amados. Si usted lo cree, incluso la gente cuando lo vean a usted, lo van a reconocer como tal, como un sacerdote. Amén. Para cerrar, les cuento esta anécdota que pasó ya unos años atrás. Un día me subí a un transporte público y iba yo bien distraído, ¿no? Ahí, de repente dos viejecitas se sentaron al lado mío, dos señoras al lado de mí, y no sé qué se les dio, mis amados, no sé qué se les dio. Pues de repente me dice, óigame, una de ellas, y volteo y le digo, sí señor, ¿qué pasó? Y me dice, usted es padrecito. Me confundieron con sacerdote, ¿no? Usted es padrecito, me dicen. En un momento yo les quería aclarar, ¿no? Les dije, me están confundiendo tal vez con un sacerdote de la religión tradicional. Iba a decirles que no, pero me acordé de lo que dice el texto, que soy verdadero sacerdote. Y les digo, sí, yo soy sacerdote. Y las señoras, no me va a creer, pero las señoras empezaron a platicar conmigo, a confesar sus culpas, a confesar sus pecados, que se sentían mal, que ya tiempo tenía de no irse a confesar, que cómo le hacían. Y al final, cuando yo me bajé, porque me iba yo a bajar primero que ellas me dijeron, por favor, no se vaya sin antes darnos la bendición. Imagínense qué bonito. Pude haberles dicho yo, no sabe qué, no soy sacerdote y tal, ¿no? Y me hubiera bajado como cualquier persona, pero esas señoras, si me preguntaron, era porque sentían algo especial, ¿no? Y tuve la oportunidad de orar por ellas, de bendecirlas, pedir que a nuestro Dios bendito, nuestro Cristo precioso, llegara a tocar sus vidas y que en algún momento ellas conocieran el Evangelio. Amén. Y qué bendición poder hacer esto. Amén, amados. Gloria a Dios. Porque no necesitamos sotana, ni necesitamos como nuestros hermanos Yudim, ahí todos envueltos en su talit para representar el sacerdocio que tenemos. Somos sacerdotes sin necesidad de portar una vestimenta física, porque nuestras vestimentas sacerdotales, aleluya, son espiritual.
y después vamos a hablar de ese tema. Amén, amados, pues bendiciones, que nuestro Señor les guarde, les bendiga siempre, en el nombre de nuestro Cristo precioso. Vamos a orar para darle gracias al Padre. Papá, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Bendice a cada uno de mis amados. Guárdale su vida, Señor. Prospérale siempre, papá. Así como prospere su alma, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra que hoy, Señor, han recibido, Señor, pueda, Señor, darles, papito precioso, una idea de lo que ellos son en tu reino, Padre. Tócale su corazón, Señor. Bendícelos, Padre. Te pido, Señor, por ellos, Señor. Intercedo, Padre, como sacerdote tuyo, Señor. Intercedo por ellos, Padre. Por cada uno de los que hoy me oyeron, Señor. Intercedo por ellos. Que tú les bendiga, papá. Guarda su casa, su familia. Quita, Señor, todo problema que haya en su corazón, Señor, en su alma, Padre. Bendice su economía, su casa, el sustento, Señor. Sana las dolencias, quita, Padre, toda enfermedad. Te lo pedimos, papito precioso. Señor, te pido, papá, que le des contestación a aquellas oraciones que te han hecho, Señor. En el nombre de Jesús, que te manifiestes a su vida, que ellos puedan verte a ti, Señor, en todos los momentos que ellos tengan. Te lo pedimos, papá precioso. Señor, intercedemos por ellos, por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Cristo, nuestro Mashiach, Señor, por los méritos de nuestro Cristo, Padre. Bendice al esposo, a la esposa, a los hijos. Bendice a los que están por nacer, bendice a los recién nacidos, bendice a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, Padre. Bendice a nuestros ancianos, Señor. Bendice a las viudas, a los pobres, Señor. Bendice a los menesterosos, Señor, a los huérfanos, Padre, a los que están en la cárcel, a los que están, Señor, en las prisiones, Padre, injustamente, Padre, a los que están en los hospitales, Señor, a los que están en los asilos de ancianos, Señor, Padre, a todos, papá precioso, llega a ellos, Señor, y haz, Padre bendito, que nosotros te sirvamos, Señor, para llevar tu palabra, Señor, para llevarle algo a alguien, Señor, que lo necesita, papá precioso. Que empezamos a hacer tu obra, Señor, la obra sacerdotal en esta nueva orden, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Cristo. Gracias, papito. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendito nuestro Señor. Pues bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente y pues saludos ahí a todos, saludos a nuestros hermanos de México, saludos a nuestros hermanos de Tuxtla, de Suchiapa, de San Cristóbal, a todos los que nos van a ver. Muchos saludos, mis amados, y ahí estamos, ¿no? Para servirles. Esperemos que vernos prontamente. Hasta luego. Shalom.